Pues muchachos, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces abordamos a medias, ¿sí? Siendo claros de que no vamos a llegar a lo más profundo de la bioquímica ni de la histología, que vamos a pasar, digamos, de una manera relativamente superficial por esos temas más profundos, pero vamos a intentar no dejar nada por fuera. No vamos a hablar de algo muy general de el hierro es importante, hay que comerlo y hay que suplementarlo y ya no, eso no es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de el papel del hierro en el transporte del oxígeno, en el intercambio de oxígeno entre el capilar y el músculo, el papel del hierro ya en la mitocondria, en la cadena transportadora de electrones, que es ese paso final por el cual producimos energía por vía oxidativa. Vamos a hablar de los aspectos nutricionales, vamos a hablar de entrenamiento, vamos a hablar de intensidades, de facilitadores, de dificultadores en la absorción. Qué pena si esa palabra no existe, eh, pero esa es la idea, esa es la idea. Vamos a tener una charla larguita, así que les recomiendo ahí si tienen un dulcecito, si tienen alguna cosita, vayan comiendo y recuerden también que la charla queda grabada para que luego puedan estar consultándola. ¿Cuál es la idea de este espacio? ¿Sí? Que este espacio tiene un ticket extra, es diferente a verla en YouTube, que ustedes puedan hacer preguntas, que ustedes puedan preguntar por eso que quizás les genere alguna inquietud o quieran aplicar incluso en sus propios procesos. ¿Listo? Entonces, comencemos. Uy, qué pena con ustedes. Entonces, empecemos dando un poco de contexto, y es que la deficiencia de hierro es una de las alteraciones nutricionales más comunes en los deportes de resistencia, ¿sí? Esto es de lo más común. Cuando uno va a encontrar qué es lo más común en deficiencia, va a haber deficiencias de hierro y vitamina D. Sobre todo en la modernidad hemos empezado a encontrar mucha deficiencia de vitamina D. Hoy nos centraremos más puntualmente hierro. Y el problema que tenemos con estas disminuciones en las concentraciones ideales de hierro, llamado ferritina, en nuestro organismo, es que muchas veces son silenciosas, que son difíciles de percibir. Les voy a pedir un segundito, yo cierro acá la puerta. ¿Y por qué? Porque suelen ser asintomáticas, ¿sí? Por lo general vamos a tener una caída del rendimiento, sobre todo en intensidades por debajo del umbral ventilatorio 2, por debajo del FTP, que simplemente se van a sentir como que no alcanzo a recuperar bien, estoy fatigado, el entrenamiento está muy duro, a intensidades que antes nos parecían normales. Y va a hacer que pasemos meses, hay veces hasta años, con rendimientos por debajo de lo que nosotros seríamos capaces de lograr, aún sin tener anemia. No les estoy hablando de anemia, ¿sí? Les estoy hablando de tener unos déficits de hierro pequeños que muchas veces no nos alcanzan al rango de anemia, pero ya nos van a estar generando un déficit en el rendimiento. ¿Qué tan común es esto? Ojo que este dato es importante. Estamos hablando de que en hombres puede estar entre el 15 y el 35%, o sea, entre una de cada tres a una de cada cuatro personas. Si somos 40 personas conectadas en esta charla, es muy posible que 10, si somos todos hombres, 10 tengamos un déficit de hierro. No es un número menor, de 40. No es uno entre 10.000, ni uno entre 100. Estamos hablando de 10 entre 40. Es una proporción alta en promedio. Ahora, en las mujeres el porcentaje va desde ese 30% hasta el 50%. Si acá todos los conectados fueran mujeres, no serían aproximadamente 20 personas con una deficiencia de hierro. Eso nos dice la estadística y es una, entre comillas, enfermedad o condición que no suele corregirse
en deportistas, sino que muchas veces suele acentuarse aún más. Y vamos a encontrar que en la población deportista vamos a tener una prevalencia igual o a veces mayor de deficiencias de hierro que en la población general, lo cual obviamente es preocupante porque es un mineral fundamental en el rendimiento y en la salud. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta charla? Uno, entender el rol fisiológico del hierro en el rendimiento, en los deportes de resistencia. Dos, interpretar correctamente los marcadores bioquímicos. No se preocupen por esto, que ahorita no vamos a hablar de nada muy complicado, esto lo vamos a aterrizar a algo muy sencillo. Tres, mostrar estrategias prácticas de nutrición y de entrenamiento para evitar caer en deficiencias de hierro y si las tenemos, corregirlas. Y cuatro, prevenir errores frecuentes en la suplementación empírica. Eso lo vamos a ver muy hacia el final, pero se van a dar cuenta, y ya se los mostraré, que los síntomas del exceso de hierro son casi iguales que los de la falta de hierro. Entonces ahí viene algo clave. Yo no puedo decir, "Oh, es que me siento cansado, es que me siento débil, debo tener anemia, hierro, porque puedo terminar es con una toxicidad, eso ya lo vamos a ver más adelante, por hierro y me va a estar sintiendo igual que con una deficiencia de hierro en muchos de los síntomas, no en todo, pero al menos en la gran mayoría. Entonces, esos son los objetivos que tenemos. Y empecemos por lo más sencillo, ¿qué es el hierro? Es un micronutriente esencial que no puede ser sintetizado por el organismo. O sea, nosotros no podemos a partir de otros nutrientes crear hierro en nuestro cuerpo. No es como que no, yo no como hierro, pero mi cuerpo lo procesa. Es imposible. Tenemos que adquirirlo de nuestra dieta, ¿sí? Y este hierro va a participar en procesos fundamentales como el transporte de oxígeno, la producción de energía y el intercambio de iones. Primer punto, transporte de oxígeno. ¿Dónde ocurre? En la hemoglobina, ¿sí? Una célula sanguínea, un eritrocito, es un disco que va a tener un montón de hemoglobina, pero cada una de esas hemoglobinas va a tener cuatro hierritos, así para que lo entendamos, ¿cierto? Y cada uno, uno muy bien saturado, un muy buen glóbulo rojo, podremos tener unos de menor calidad, pero uno muy bueno va a tener cuatro hierritos, ¿cierto? En cada una de esas hemoglobinas. Y lo que van a hacer ellas es captar el oxígeno y lo van a agarrar fuerte para transportarlo por todo el organismo. Entonces, esa hemoglobina unida en los glóbulos rojos nos va a ayudar a transportar el oxígeno por el organismo. Primera parte de esa conducción del oxígeno desde el medio ambiente hacia esa parte final de la mitocondria, que es donde vamos a generar la energía. Luego vamos a tener otro hierro que va a estar almacenado dentro del músculo, en la mioglobina. Este lo que va a hacer es cogerle el oxígeno a ese glóbulo rojo que va pasando por el torrente sanguíneo y lo va a traer dentro del músculo y lo va a tener él para que una vez empiece a bajar la concentración de oxígeno en el músculo, porque se está utilizando para generar energía, soltárselo a la mitocondria para que éste, junto con los glúcidos o las grasas, empiecen todo el ciclo de producción de energía oxidativa. Y hay otro hierro, que son los citocromos, ya en la cadena transportadora de electrones, en ese paso final de la producción de energía en la mitocondria, que es esa partecita de la célula que se encarga de generar energía, que va a estar intercambiando iones en la membrana y ahí es donde vamos a permitir la generación de nuevo ATP, que es esa monedita, es esa energía que alcanzamos a producir química para luego generar movimiento. Entonces vemos que el hierro está involucrado prácticamente en todo el proceso de producción de energía por vía oxidativa. Por vía oxidativa hago referencia con la utilización de oxígeno. ¿En qué zonas de entrenamiento yo utilizo la vía oxidativa? Zona uno, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, que uno dice, ay, pero ¿por qué si está en el umbral ventilatorio, por encima del umbral ventilatorio 2?
¿Cómo se llama la zona 5? VO2 máximo, es donde más oxígeno utilizo. Que claro, ya en esa zona también hay una alta contribución de la vía no oxidativa, pero que haya una gran contribución de la vía no oxidativa no implica que también estemos utilizando mucho la vía oxidativa. Ya en la zona 6 es muy pequeña la proporción del trabajo oxidativo que utilizamos y para la zona 7 ya el hierro no entra a jugar un papel fundamental, sino que es casi que un esfuerzo totalmente no oxidativo, donde el oxígeno no tiene un gran papel, más allá de la recuperación, donde volvería a funcionar. Listo. Entonces, ¿dónde actúa el hierro? ¿Cierto? Esto es importante. El hierro, como les decía, actúa en estos tres lugares: hemoglobina, mioglobina y los citocromos. Ya lo explicábamos en la diapositiva anterior. Acá, ¿qué les quiero ampliar? Acá hay algo muy importante que es la cooperatividad. Acá este cuarto renglón. ¿Y qué es la cooperatividad? Es como esos hierritos que hay en la célula sanguínea se comportan. Entonces, ¿cómo se comportan los de la célula sanguínea? Son panas, son amigos, se ayudan, cooperan entre ellos. Entonces, si uno de esos hierritos, digámoslo así, en la célula sanguínea captura un oxígeno, ¿qué le dice a los otros? Hey, muchachos, por acá hay oxígeno. Y de una se vuelven supremamente afines por el oxígeno. ¿Qué va a generar eso? Que cuando esa célula roja va pasando por el pulmón, coge un oxígeno que traen del aire, ¿cierto? Que estamos respirando, y de una se pone como alerta ese glóbulo rojo. ¡Ey, cojan, cojan, cojan! Para saturarse de oxígeno y llevarlo hacia los tejidos. Cuando llegan al tejido, al músculo, al que le deben entregar ese oxígeno para generar energía, lo que pasa es que esos capilares sanguíneos, los capilares son esa parte final de las arterias, ya muy, 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 muy chiquito, son más pequeñas que el glóbulo rojo. O sea, el tubo es más chiquito que el glóbulo rojo. ¿Y qué le toca hacer al glóbulo rojo para pasar por ahí? Le toca doblarse, encogerse, y es como si él fuera llevando en una cajita el oxígeno, pasar el oxígeno primero y él después, porque si no, no cabe. Y esto es importante que lo entendamos porque luego nos vamos a dar cuenta que tiene unas consecuencias graves cuando hacemos mucha alta intensidad. Entonces, ahí, por esa torsión que se genera y por la tracción que también va generando la célula muscular de oxígeno, va a soltar esa hemoglobina el oxígeno y va a entrar a la mioglobina, que como vemos la mioglobina no es tan cooperante, ¿cierto? No es tan cooperativa y lo que va a hacer es que una vez tenga el oxígeno dentro del músculo, ella no va a ayudar entre ellas diciendo, uy, hay mucho oxígeno, cojamos más, sino que por el contrario, ve que empieza a haber un déficit de oxígeno en el medio y lo empieza a soltar. Empieza a soltarlo para, ¿dónde? Para la mitocondria, para que vaya y se utilice como energía allá en la mitocondria. Y ya luego viene todo el proceso que les contaba de los citocromos, que es esa parte final en la producción de la energía. Entonces, ya teniendo un contexto muy general del papel del hierro en nuestro organismo, ¿cierto? Yo creo que ya aterrizándolo un poquito más y entendiendo cómo funciona, pongámoslo al servicio del rendimiento. Entonces, ¿con qué está asociado la disponibilidad de hierro? Con un mejor VO2 máximo y un mejor umbral ventilatorio 2. Les voy a poner ahí una ñapa. También está relacionado con un mejor umbral ventilatorio 1. Entonces, prácticamente todas las intensidades que estén por debajo del VO2 max se van a ver beneficiadas por tener unos niveles óptimos de hierro en los tres diferentes espacios que les mencionaba anteriormente. Una mejor economía de carrera y pedaleo, mayor tolerancia a las cargas submáximas de manera prolongada. Si es muy largo el esfuerzo, lo vamos a poder tolerar mucho mejor. Eh, y acá empezamos ya a tocar ese hilo que a mí me parece muy importante porque varias veces me llegan a mí comentarios de los entrenadores de que algunos están sufriendo esta sintomatología durante el año. Y es que van y se hacen un examen de sangre
Y el examen clásico que les mandan es un hemograma completo, ¿cierto? Y ahí les van a ver los eritrocitos, les van a ver la hemoglobina y ya. Pocas veces yo veo que junto con un hemograma completo les mandan una ferritina, hablando de medicina general. Cuando es con Alexandra, ella siempre, o con Laura, ella siempre le recomienda, aparte del hemograma completo, también la ferritina. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque muchas veces vamos a encontrar hemogramas comillas normales, pero la ferritina está o baja o está en niveles normales, pero submáximos. O más que submáximos, subideales, ¿cierto? No, nuevamente no sé si la palabra como tal exista, pero no está en ese rango óptimo de rendimiento, ¿sí? Y eso nos va a generar fatiga precoz, aumento de la percepción de esfuerzo, menor capacidad de sostener una intensidad, aunque sean entrenamientos bien estructurados. O sea, la sesión está bien, es una buena proporción de trabajo, descanso, buena ingesta de carbohidratos, y aún así la persona claudica antes de lograr el esfuerzo que en teoría por sus capacidades debería poder. Hay que empezar a descartar que tengamos alguna deficiencia importante de ferritina. Eh, Hay algo que es clave y es que, como les venía diciendo la diapositiva anterior, no todo es anemia. Por lo general vamos a ir en una cadena de pasos. Van a empezar a bajar las reservas de ferritina, vamos a tener una depreciación de esas reservas y vamos a poder encontrar una ferritina baja con una hemoglobina normal. Y acá ya vamos a estar percibiendo una disminución en nuestro rendimiento y no tenemos anemia. Luego vamos a tener un déficit funcional y es que el hierro es insuficiente para la eritropoyesis. ¿Qué es la eritropoyesis? Pues ustedes saben que nosotros tenemos nuestra sangrecita, ¿sí? Y por ahí va circulando todos los glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos no son eternos, esos glóbulos rojos todos los días, nacen y mueren, nacen y mueren, nacen y mueren. No es que vivan un día, no, pueden vivir meses, ¿cierto? Pero nosotros hacemos un recambio de nuestras células sanguíneas en un par de meses. En pocos meses ya prácticamente hemos cambiado todas nuestras células sanguíneas. ¿Y cómo creamos esas nuevas células sanguíneas? Por la eritropoyesis. Eso está dentro de las médula ósea, no médula espinal, para que no la confundamos, la médula espinal es la que viene por dentro de la columna, ¿cierto? Para ponerlo en términos sencillos, por dentro de las vértebras. Esta es la que está en los huesos largos. Es lo que muchas veces en el pollo le dicen que el tuétano, que es la parte roja que está dentro del muslito de pollo. Eso mismo, pero en nosotros, en el fémur, en el húmero, dentro de esos huesos largos, ahí hay un montón de células madres de la línea roja, que son las encargadas de dividirse y empezar a especializarse hasta convertirse en células rojas. ¿Qué pasa? Si no tenemos estímulos adecuados, entrenamiento, ni buenas reservas de hierro, simplemente no va a comenzar este proceso y con el tiempo vamos a terminar generando una anemia, ¿sí? Que ahí ya sí vamos a tener no solamente un impacto en el rendimiento, sino prácticamente en actividades sencillas de la vida diaria y lo vamos a percibir con claridad. El impacto, eso lo quiero leer tal cual, el impacto en rendimiento aparece principalmente en las etapas 1 y 2. O sea, desde las etapas 1 y 2 ya vamos a ver afectaciones en el rendimiento. En la etapa 3 ya suele ser una patología que ya es altamente evidente e impacta e incapacitante, perdón, para un deportista. O sea, ya ahí no solamente va a ser, uy, no me rinde, ya va a ser, es que no salgo a entrenar, es que no soy capaz. Entonces, ojalá nunca lleguemos por acá. Ojalá siempre cuando estemos teniendo algunas señales de alarma por acá, recurramos a los consejos que vienen en las próximas diapositivas de evaluar, consultar y suplementar. Listo. Yo quiero, antes de continuar, sacar un espacito para preguntas, porque ya hablamos de fisiología, ya hablamos también un poquito de los déficits de hierros, que son unos temas un poquito largos, ya vienen varios temas más, ya viene
por qué perdemos hierro, ya vienen unos temas, ya venimos como tratarlo, pero quiero, sobre todo si hay dudas de lo que ya vimos, sobre que alguien no entendió algo, ahora hay un minutico por si alguien quiere preguntar, porque quiero que todos podamos seguir siguiendo el hilo y entendiendo lo que viene. Hola Pablo, habla Mónica. Una pregunta puntual porque ya quedé más preocupada. Tengo una anemia de larga data, es decir, anemia de hace 4 años, no controlada y pues me han hecho infinidad de exámenes y no dan con el chiste. ¿Será que la suplementación me puede ayudar? Y la otra pregunta es, ¿cómo puedo, pues, cómo está afectando entonces mi rendimiento? Porque pues esta anemia sí es evidente en cada paraclínico que me hace de ferritina, de hemoglobina y pues de hecho estaban buscando como otras patologías. No, Mónica, pues primero, gracias por compartirnos el caso. Eh, Está afectando tu rendimiento, pero sin duda, o sea, es que no estás teniendo el micronutriente que transporta el oxígeno en nuestro organismo. Es algo que si corriges con total seguridad, vas a ver un aumento significativo y rápido en tu rendimiento. Me sorprende mucho que no estés suplementando, o sea, en este momento no estés suplementando con nada. No, no estoy suplementando porque pues también estaban descartando un problema que tampoco lograron hígado graso y dijeron pues, inicialmente, luego dijeron que hepatitis autoinmune, pero pues todo lo descartaron. Preciso esta semana tuve la cita de seguimiento con nutrición y Ajá. pues me mandó a suplementar. Me dijo que, y ya había consultado a otra nutricionista y me dijo que necesitaba iniciar suplementación urgente. Entonces esta semana sí ya inicié. Pero yo no me siento como que agotada para el entrenamiento, pero sí cuando es a tope me da dificultad. No, y es, digamos que cuando una condición se vuelve crónica, pues lastimosamente terminamos normalizando, ¿no? Es muy difícil decir, yo no me siento mal cuando llevas años con esto. Posiblemente ya la condición normal ni siquiera esté en tu memoria. Yo sé que suena muy impactante, pero es real, o sea, ya lo normal para ti es estar así, ¿cierto? Es estar anémica, que suena incluso impactante y fuerte, pero te has hecho los exámenes de sangre, por lo cual te felicito, porque esa es una de las conclusiones que vamos a llegar más adelante, y es que suplementar sin evaluar previamente es un error. Entonces, tú ya sabes que tienes eso, empieza a suplementar, y es muy chévere que estés acá en esta charla, porque en unas diapositivitas más adelante vamos a hablar literal de cómo ciclar el hierro con el entrenamiento para absorberlo mejor, con el entrenamiento y con la alimentación de otras cosas. Porque muchas veces, si nos tomamos el hierro, por ejemplo, después de entrenar, o sea, nos va a dar gastritis y no lo absorbimos, o sea, doble mal. Entonces, vienen cositas muy chéveres. Y si vas a seguir con el médico viendo posibilidades del origen de tu anemia, te recomiendo que también revisen la posibilidad de sangrado en las heces. Ya lo descarté. Sí. Ah, súper bueno, súper bueno. Listo. No sé si respondimos la preguntita. Sí, sí la respondiste. Me han hecho más de 50 exámenes, he pasado por muchísimos especialistas y la última conclusión fue que la anemia puede estar afectando el tamaño del hígado, porque pues ya es de larga data, entonces el hígado se encuentra inflamado en este momento. Entonces, para mí era vital esta charla, la verdad, precisamente para ver en qué momento tengo que suplementar y cómo tengo que hacerlo bien para poder mejorar mi ferritina, que en este momento la tengo en 7, por ejemplo. Ya ahorita llegamos a los rangos Gracias. para que todos entiendan el 7. Bueno, entonces continuemos. Eh, y vamos a empezar a ver los mecanismos por los cuales perdemos hierro, ¿sí? ¿Cuál es ese primer mecanismo por el que perdemos hierro? Es la hemólisis mecánica. Eso suena muy loco, pero básicamente es que por una destrucción mecánica, por un estrés mecánico, nuestros glóbulos rojos se van desintegrando, como lo muestra la imagencita de acá del lado derecho, ¿cierto? ¿Y qué nos puede generar la hemólisis mecánica? Dos cosas. Una, uno, el impacto en el running genera un poco de hemólisis mecánica, pero hay algo que genera aún más hemólisis mecánica, y es entrenar todos los días duro, aunque sea ciclismo, aunque sea running, aunque sea natación.
Y uno dice, pero ¿qué carajos tiene que ver si en el ciclismo no hay impacto? Porque acá estamos hablando de impacto a nivel celular. Y cuando yo estoy a 180 pulsaciones, estoy mandando estos disquitos, estos glóbulos rojos, supremamente rápido hacia unos capilares que, como les explicaba ahorita, son más pequeños que el glóbulo rojo. Hagan de cuenta que este es el tubo, mi mano izquierda, ustedes la deben estar viendo a la derecha, es el tubo y este es mi glóbulo rojo. Pues esto, ¿cómo entra por acá? No puede, es muy grande. ¿Cuál es la única manera? Que se doble y pase. Si va pasando lento, ¿qué pasa? Él agarra, se dobla, se acomoda. Ay, qué pena, yo paso por acá y sale al otro lado donde ya es más amplio el espacio y puede continuar su recorrido. Pero si vamos con ese corazón a tope, a máxima intensidad, él va por ahí casi que destruyéndose. Con esto no les quiero generar un miedo irracional hacia la alta intensidad. O sea, nuestro cuerpo tiene la capacidad de ir reconstruyendo esos glóbulos rojos que perdemos por la alta intensidad en un periodo de tiempo muy breve. ¿Qué pasa? Si yo todos los días de la semana, leña, 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 ¿qué día los arreglo? Ninguno, ninguno. Entonces voy a terminar generando esta hemólisis. Pero si yo hago mi intensidad bien hecha hoy, la doy toda, eso me genera un efecto de hipoxia, estimula mi médula roja, eso hace que genere nuevos glóbulos rojos. Para mañana ya voy a tener reconstruidos los que dañé con la intensidad del día de ayer y voy a estar adaptándome para estar aún mejor. Por eso es la mala planificación y las altas intensidades continuas. Hay unas pérdidas de hierro por el sudor. Mucha literatura las considera, entre comillas, despreciable, que son muy pequeñas, porque dicen que en ejercicios prolongados de hasta 3 horas, la pérdida es tan pequeña que no alcanza a ser significativa. ¿Qué pasa? Nuestros deportes son de endurance o ultra endurance. Nosotros acá tenemos gente que hace un Ironman completo o hace un Ironman 70.3. Eso no son 3 horas. Eso implica entrenamientos por día, hay veces de 4 o 5 horas. Pasa lo mismo en ciclismo. Entonces, las tasas de sudoración se elevan mucho. Muchos de nosotros entrenamos en semana en interior, donde por la falta de ventilación nuestra tasa de sudoración es aún más alta. Entonces, no les voy a tener miedo a sudar, sudar es natural, lo necesitamos para termorregular, pero que sepamos de que ahí también se está perdiendo alguito de hierro. Sangrados gastrointestinales inducidos por ejercicio y o suplementos. Esto es muy importante, muchachos. Acá el tema de abusar de pastillas. Yo conozco a varios que quieren solucionar todo con pastillas. Eso nos puede llevar a sufrir algunas gastritis, úlceras estomacales y llegar a tener sangrados que nos terminen empeorando una condición ferropénica. Incluso hay personas que empiezan a consumir hierro mal consumido. Ahorita vamos a ver cuáles son todas esas malas prácticas de consumo de hierro y terminan generando una úlcera en el estómago por consumir ese hierro y esa úlcera en el estómago los lleva a perder sangre y terminan, en vez de mejorar, empeorando simplemente por una mala suplementación. Obviamente yo creo que esto no es un secreto, la menstruación es una causa de pérdida de hierro y sangre en las mujeres. Una dieta vegetariana con bajo consumo de proteína animal, una dieta hipocalórica o altamente restrictiva también va a favorecer la aparición de una ferropenia. Una elevada inflamación por cargas altas de entrenamiento que está muy relacionado con esa hemólisis mecánica. Y también es hemólisis por altas intensidades prolongadas, que acá, como ven, está referido más al impacto del trote, pero es exactamente el mismo proceso que les hablaba al inicio de las intensidades. Entonces, es importante ondular bien las cargas, tener una buena ingesta de hierro y entender de que yo no estoy criticando a los vegetarianos ni a los veganos, cada cual tiene derecho a escoger su cultura y su preferencia alimenticia, pero entender de que este tipo de dietas
suelen dificultar llegar a los niveles óptimos de hierro y que muchas veces es necesario suplementar para ellos, sí, y para muchos otros también. Entonces, vamos a hablar un poquitico de la regulación hormonal del hierro. La hepcidina es una hormona hepática, ¿cierto? Que inhibe la absorción intestinal del hierro, ¿sí? Esta hormona lo que hace es evitar que se absorba hierro. ¿Y cuando producimos esta hormona? Cuando hacemos ejercicio o entrenamientos intensos o cuando tenemos una alta inflamación sistémica. Ahí vamos a generar una producción de hepcidina que nos va a llevar a inhibir, acá nos va a llevar a inhibir el transporte de hierro desde el intestino hacia nuestra sangre. ¿Qué es importante ahí? Que si yo termino de entrenar, uy, listo, el recovery con el hierro, porque tengo que subir mi ferritina. ¿Qué estoy haciendo? Buscándome una úlcera, estoy buscando no absorber ese hierro, botar mi platica y no voy a lograr nada. Entonces va a aumentar el riesgo y no voy a obtener ningún beneficio porque tengo activa la hormona que va a inhibir mi absorción de hierro. Entonces ahí empezamos ya a hilar un poquitico. Ya entiendo qué hace la hepcidina. Inhibe la absorción de hierro en el organismo y la produce cuando hago ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Debo empezar a alejar ese consumo de hierro de mis entrenamientos, sobre todo de esos de alta intensidad. Valores de referencia, ¿sí? Ojo que acá esto que les pongo es un más o menos, ¿sí? Hay laboratorios que manejan unos valores de referencia por su tipo de muestreo y de recolección de ese análisis que varían unos punticos para arriba o para abajo y por eso es importante guiarnos también por los valores de referencia de los laboratorios, ¿cierto? Entonces, la ferritina vamos a encontrar tres rangos por debajo de 30, ¿sí? Vamos a tener una deficiencia clara de hierro. Por ejemplo, las pruebas que nosotros vendemos en tienda Threshold, los autotest que vendemos en tienda Threshold, si a usted le sale una deficiencia de hierro en la prueba, es porque está por debajo de 30, o sea, tiene prácticamente anemia, ¿sí? Tiene que comenzar a suplementar ya. Las pruebas de threshold no detectan estado subóptimo, que es, estoy sano, pero pues estoy dejando rendimiento sobre la mesa, pudiera estar un poquitico mejor, ¿sí? Para ya entrar a mirar estos dos rangos es necesario un examen de laboratorio completo, ¿sí? Eso es importante. Ustedes saben que nosotros la vendemos, pero a mí siempre lo que más me importa es que puedan superar sus límites y sacar el mejor rendimiento. Entonces yo no tengo problema con decirles que nuestra prueba no hace diferenciación de estas dos. Sí detecta esta primera, que es la verdaderamente grave, porque ahí sí vamos a tener muy mal rendimiento. Y estos son los rangos de la hemoglobina. Entonces acá es donde vemos que ahorita Mónica nos decía, uy, yo tengo la hemoglobina en 7. Entonces vemos que el rango inferior es de 12, o sea, está casi que a la mitad del rango inferior. Ahí uno que puede decir, estamos perdiendo esa oportunidad de transportar bien ese oxígeno. Listo. ¿Cuándo deberíamos evaluarnos? Todos acá. Si somos recreativos, yo soy recreativo, 1 a 2 veces al año. Eso es lo ideal. Ojalá enero y junio, si de verdad yo me siento bien, no tengo ningún síntoma, 1 vez en enero, todos los años, control, rutina, entender y controlar mi salud va a ser importante. Deportistas de élite, o hay muchos deportistas acá en Tresol que de pronto no son de élite porque no son profesionales y no viven de esto, pero entrenan 16, 18, 20 horas a la semana. Estas personas, por las cargas que manejan y lo que hablábamos ahorita de la hemólisis, ¿cierto? Es importante que nos estemos revisando cada 3 a 6 meses. Un test de hemograma completo, ferritina, un tubito así de sangre.
nadie se ha desangrado con eso, no nos va a dar anemia por sacarnos ese tarrito. Si es el autotest que nosotros tenemos en Tresol, es una gota de sangre, o sea, eso sí no es prácticamente nada. Entonces, que nos estemos evaluando para detectar posibles cambios en la tendencia. O siempre que tengamos una fatiga inexplicada, que digamos, oiga, es que yo siento que bajo cargas y no descanso, uf, me ahogo con facilidad, subo unas escaleras y ya siento que voy, ahí es una buena oportunidad para evaluarme, bajo rendimiento, eso también es clave. Hay veces estamos siguiendo el plan y, no, profe, es que no sé qué pasa, yo no mejoro. Evaluemos primero si estamos siguiendo el plan, porque muchas veces que no estamos entrenando, pero estoy siguiendo el plan, no, yo siento que no voy bien, ni con los microciclos de recuperación no descanso, no recupero, perdón, y nos evaluamos. O cuando nos vamos a someter a entrenamientos en altura. Imagínense uno agarra, hace una inversión bien alta en un campamento de entrenamiento en altura, me voy allá a la altitud, tengo el estímulo hipóxico, o sea, de poco oxígeno, para producir más glóbulos rojos y no tengo hierro. Y termino produciendo un montón de glóbulos rojos, todos chichipatos que cargan la mitad del oxígeno que sería capaz de cargar uno de calidad. Casi siempre que uno va y hace un campamento de altura, debería hacerlo acompañado por suplementación en hierro, a menos de que ya esté en un rango óptimo y al estar en un rango óptimo, pues ¿para qué suplementar si lo que me estoy arriesgando es a tener una toxicidad por hierro? Entonces, ahí les dejo esta diapositiva que es clave. Fuentes dietarias de hierro. Hay hierro hemo, que es más biodisponible. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo es más, lo coge más fácil y se lo pega a esa célula roja más fácil y es más útil, aunque tengan la misma cantidad de hierro, suponiendo una porción de carnes y una de legumbres, al ser la de carne más biodisponible, va a tener una mayor capacidad de absorberse y de ir a fijarse en esa célula roja para transportarme el oxígeno y hacer todos los otros procesos que ya vimos. Significa que el hierro no hemo, que es el que viene principalmente de los vegetales, perdón, de estas leguminosas, de estos cereales, de estas semillas, no sirve. No, sí sirve. Incluso hay ciclistas profesionales que utilizan estas fuentes de hierro porque son vegetarianos, porque son veganos. Los hay. Eso sí, les toca muchas veces una suplementación externa de hierro para llegar a los estados óptimos. ¿Por qué? Porque la absorción del hierro hemo, el más biodisponible, el que viene principalmente de la proteína animal, es 2 a 3 veces mayor que la absorción del no hemo. Entonces, sin duda, es mucho más fácil de absorber. Acá veo que hay una preguntita. Esta pregunta es muy buena. Y este sí es un caso extraño, ¿sí? Y eso quiero dejarlo en contexto. Alejandro nos pregunta, sufro lo contrario, altos índices de hierro y afectación en la absorción de la transferritina. Hace 2 años dono sangre para controlarla y se ha logrado bajar de 1000, ahorita veíamos los rangos óptimos, ¿se acuerdan? Que lo ideal era de 50 a 100, se ha bajado de 1000 a 180. ¿Cuáles son los rangos ideales para tener un estado óptimo de rendimiento? De ferritina estaríamos hablando hasta 100, tú tienes 180. ¿Qué pasa? Que como la opción que tú tienes es donar sangre, cuando tú donas sangre, lo que pasa es que no solamente donas hierro, sino que también estás donando un tema plaquetario, un tema de células de la defensa, un tema incluso de glóbulos rojos, que no sea que por meter la ferritina en un rango normal, empujes el hematocrito a un rango que ya sea subideal y terminemos, pues, digamos, con una anemia, eh,
por falta de conteo de glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y eso es importante, incluso eso ahorita está más adelante en las conclusiones, y es que la ferritina no lo es todo, ¿cierto? Yo creo que igual ya para ti que lo mantienes en 1000, estar a 180, si con eso puedes además tener tus otros factores del hemograma bien en los rangos óptimos, estaría bien. Igual es un tema mucho más médico ya incluso que de performance. Entonces, ahí yo me cuido un poquito de opinar porque sí es bueno que lo manejemos junto con el médico. Igual tu caso, sé que lo hemos visto ya en algún par de casitos y por eso me atrevo a opinar, porque las primeras veces que me dijeron, oye, va a donar para mejorar el hierro, me sonó una locura, pero porque es un caso extraño, pero es real tu caso, ¿cierto? Eh, Ahora, volviendo ya como a la línea que llevábamos, ¿qué promueve o inhibe la absorción del hierro? La promueve la vitamina C. Tomar el hierro con ácido ascórbico con vitamina C juntos va a facilitar la absorción de ese hierro en nuestro organismo. Entonces, cuando me voy a tomar el hierro, ¿qué debo buscar? La calidad del hierro. Unos hierros de mucha calidad van a tener algo que se llama fumarato ferroso, que es un tipo de hierro muy biodisponible y que va a ser de muy fácil absorción y ojalá deben también tener vitamina C para que juntos aumenten o promuevan esa absorción en el intestino. ¿Sí? Es clave. Pablo, es que a mí el fumarato ferroso me cae pesado, que hay personas que les cae muy mal y les genera mucha gastritis. Hay un tipo de hierro que se llama el bisglicinato de hierro, que es mucho más fácil de tolerar a nivel intestinal. ¿Qué pasa con el bisglicinato? Que no tiene una biodisponibilidad tan buena como el fumarato. O sea, posiblemente una persona que esté consumiendo bisglicinato no vaya a ver una mejoría tan rápida como el que lo está haciendo con fumarato. El que use fumarato, que es el que trae la Nemidox, el Iofy, si no estoy mal, también lo trae. Esos medicamentos van a ver una mejoría mucho más rápido versus el que esté tomando el bisglicinato, que es el que trae, por ejemplo, el hierro de Nau, que va a haber una mejoría un poquitico más despacio, pero es mejor eso a tener una úlcera gástrica o estar sufriendo de gastritis. El café, el té y el calcio, por lo tanto, los lácteos reducen la absorción del hierro. Entonces, yo tomarme el hierro en la mañana con un cerealcito, mala idea. Tomármelo con la proteína, mala idea. ¿Por qué? Porque va a estar junto con un entrenamiento, que no es lo ideal, y segundo, las proteínas casi siempre están hechas a bases de suero de leche, de whey protein, y vamos a ver siempre en la composición, cuando le damos la tabla nutricional de las proteínas que tienen calcio, calcio, calcio. Que yo me tomo el hierro con una arepita con queso, tampoco es la mejor opción. Para esas personas, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar. Eh, Acá les decía, ¿cómo disminuye la probabilidad de molestias gastrointestinales? Esto es importante. Denme un segundito acá que me organizo con las diapositivas para no saltármeles hoy ni adelantármeles ninguna de las mismas. Entonces, ¿cómo podemos disminuir la probabilidad de esas molestias gastrointestinales? Uno, alejándolo de este tipo de alimentos, alejándolo del café, té y calcio. Dos, alejándolo del entrenamiento. Tres, consumiéndolo con otro tipo de alimentos, ¿sí? Sobre un arroz en el almuerzo, después de desayunar evitando lácteos o cafés o tés y alejándolo del entrenamiento. Ahora, ¿cuántos entrenamientos de alta intensidad tenemos nosotros como deportistas a la semana? Normalmente, 2 o 3 es lo normal, que tengamos 2 a 3 entrenamientos de intensidad a la semana. Obvio, yo sé que depende de la fase de entrenamiento, pero dando una generalidad grande. ¿Eso qué nos deja? 5 o 4 días con entrenamientos de baja intensidad.
Y como hay días que tenemos baja intensidad, en esos días de baja intensidad, descansos activos, descansos totales, entrenamientos en zona 2, esos días van a ser los óptimos para suplementar con hierro. Y si ustedes ven, vamos a estar suplementando más días de los que no estamos suplementando. ¿Y para cuándo dejamos el cafecito y el tecito? Para los días de intensidad. La cafeína para el día que tenga intervalos, que ese día no voy a consumir hierro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese hierro que va a consumir al tener alta intensidad no lo voy a absorber bien. Al tener café no lo voy a absorber bien. Entonces no tiene sentido yo irme a jugar una gastritis el día de alta intensidad para que esté en el entrenamiento maluco con dolor de estómago si ni siquiera me va a hacer provecho. Entonces ahí viene un tema de ciclado para reducir esa probabilidad de molestias gastrointestinales alrededor del entrenamiento. Entonces yo me tomo ese hierro todos los días que no tenga alta intensidad. Ahí nos decía Alejo que la condición de él eh, es hereditaria. Araceli nos pregunta que el sacarato inyectable, te soy sincero, me corchaste, no lo tengo preparado para hoy, pero prometo que si me copian por privado, te doy la respuesta. La realidad es que nosotros, por nuestro quehacer, no podemos ni siquiera recomendar eh, pues digamos que este tipo de procedimientos, no porque sean ilegales hablando de dopaje y así, sino porque va más allá del alcance de nuestras profesiones y ya tendría que ser bajo la asesoría de un médico, ahí cuidándonos pues como de no cometer intrusismo ni entrar en el área de especialidad ahí ya de otra persona. Listo. Entonces, ¿cuándo suplementamos? Hablemos de la suplementación, me parece claro. ¿Cuándo está indicada? Cuando hay un déficit documentado. Me hice un examen, me evalué, fui a la clínica, me hice el examen. Yo le soy sincero, yo lo hablaba en estos días con mis entrenadores. Yo llevo a mi esposa a trabajar en la mañana y los exámenes censura los hacen de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Yo la llevo a trabajar y de ahí me vuelvo yo a entrenar. Se me complica. ¿Es una excusa? Sí. Cualquier día puedo decir que ese día no entreno y voy y me hago los exámenes. Es verdad. Pero es el motivo por el cual ahorita nosotros tenemos los autotest en la página y yo me los hago ahí, porque la verdad no me gusta ir, no me gusta ir a la clínica, pero es capricho. Acá el que lo quiera hacer con el más alto estándar, la recomendación es examen médico de laboratorio, examen de sangre de laboratorio. Pero con este otro vamos al menos a poder detectar los casos más significativos. Segunda condición, que tenga un objetivo terapéutico claro. O sea, eso de tomar suplementos, porque este es el suplemento de moda que a mí me tocó. Hubo una época en la que yo conocía que todos los ciclistas de Medellín, no, todos los que yo conocía, tomaban hierro y que se esté haciendo un seguimiento bioquímico. Yo no empiezo a consumir el hierro y me lo tomo de por vida. No, yo me lo empiezo a tomar y tengo que estar evaluándome para que una vez entre en el rango óptimo, tengo que parar, porque si sigo de ahí para arriba, voy a tener un aumento de mi estrés oxidativo, voy a tener un aumento del riesgo de tener trastornos gastrointestinales, incluso voy a poder llegar a tener una intoxicación o una, o digamos que una, sí, una intoxicación por hierro. Acá en este imancito les dejo más o menos lo que es el estrés oxidativo, cómo se va degradando la célula. Y me pareció muy claro el ejemplo de la manzana, cómo se va oxidando. Todos hemos visto una manzana mordida, cómo se va oxidando. Ese es un ejemplo muy rápido de lo que genera ese estrés oxidativo sobre una fruta. Digamos que eso mismo a una escala diferente va ocurriendo con las células de nuestro cuerpo cuando tenemos un exceso de hierro. Entonces, acá esta diapositiva es clave y se las quería traer porque no quiero cometer la irresponsabilidad de animarlos acá a todos a suplementar con hierro. Yo acá quiero animarlos a todos a evaluarse su ferritina, hemoglobina y cuadro hemático general. ¿Por qué? Porque de pronto alguno de ustedes diga, fatiga persistente, tengo anemia, suplementemos. Ojo, ojo, la fatiga persistente va a ser un síntoma de
falta o exceso de hierro. Sensación de cansancio profundo, falta o exceso de hierro. Acá no me voy a poner a leer uno por uno, pero acá salen todos los síntomas. Bajo estado de ánimo, recuperación lenta. Tanto la falta como el exceso nos van a generar síntomas muy similares. La falta, porque al tener el hierro bajito va a costar movilizar ese oxígeno por el organismo. Uf, ay, cansado. Y el exceso, porque me va a generar un alto estrés oxidativo, muchos radicales libres en mi organismo que me van a inflamar. Ay, me voy a sentir también con una recuperación lenta y cansancio. Entonces, cuando solo miro los síntomas, va a ser muy difícil determinar si es una o la otra. Uno pudiera decir, es que si tiene dolor muscular prolongado, es más estrés oxidativo que anemia. Sí, pero si de pronto ese dolor es por el gimnasio y por la intensidad y no por el estrés oxidativo y termino confundiendo lo que no es. Entonces, la invitación es evaluémonos porque ahí es donde de verdad vamos a poder identificar si tenemos, no tenemos y vamos a poder estar buscando los rangos óptimos y estando cada vez mejor. Entonces, hablemos del entrenamiento que yo les había prometido y que no solamente íbamos a hablar de nutrición y fisiología, sino también de entrenamiento, ¿sí? ¿Qué nos estimula la eritropoyesis? Más glóbulos rojos, mejorar esa condición de transporte de oxígeno en nuestro organismo, el trabajo aeróbico. Y ojo, que este es esto es una cosita muy sabrosa, porque casi siempre que escuchamos trabajo aeróbico lo asociamos con zona 2, ir despacio, suave, y todo eso es verdad. Pero también es verdad que cuando estoy haciendo zona 4, incluso zona 5, estoy haciendo trabajo aeróbico. ¿Cómo se llama la zona 5? VO2 máximo, que se llama volumen máximo de oxígeno. Ahí sí que estoy haciendo trabajo oxidativo. Eso sí que me genera adaptaciones como la eritropoyesis. ¿Qué pasa? Que la capacidad de mi organismo para pasar tiempo en esa zona es limitada. Y que si yo mantengo en esa zona, voy a estar generando también cierta hemólisis mecánica y no voy a poder percibir bien el rendimiento. Entonces tengo que ondular sesiones de alto volumen con baja intensidad, con sesiones de un menor volumen y una mayor alta intensidad para estar aprovechando lo mejor de ambos mundos, ¿sí? E importante. Ese estímulo hipóxico va a generar una señalización eritropoyética, eso lo decíamos ya ahorita, un aumento de la densidad mitocondrial, al ese músculo estar necesitando, teniendo una mayor demanda de energía, va a generar más mitocondrias y recuerden de que en esas mitocondrias vamos a tener un hierro que está encargado de hacer transporte de electrones en la cadena transportadora de electrones para producir energía. Entonces, también cuando generamos mitocondrias funcionales, estamos utilizando ese hierrito. Entonces, un hierro adecuado, unos buenos niveles de ferritina, más un estímulo correcto, entrenamiento, nos va a llevar a qué? Una adaptación óptima. Si tengo muy bien el hierro, pero el entreno regular, si tengo muy bien el entreno, pero un hierro insuficiente, mm, mm, tengo que tener las dos bien para poder tener unas adaptaciones y un rendimiento óptimo. Ve, mira, aquí le pasaron estas imanecitas. Vengan, voy a dejar de compartir un segundito y ya las vuelvo a compartir que no sé por qué se murieron ahí las imágenes. Denme un segundito. Qué extraño. Vamos a ver. Ya por acá cargan. Ahora sí. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? No evaluarse de manera regular. Entonces muchas veces estamos en esos niveles subóptimos o estamos en camino a tener una anemia y ni cuenta nos damos, simplemente no rendimos, no podemos llegar a ese rendimiento que quisiéramos o hay veces hasta rendimos, pero porque tenemos una capacidad genética brutal y ni siquiera sabemos que estamos desaprovechando lo que tenemos
porque no nos damos cuenta de que estamos en unos niveles subóptimos. Entonces, no evaluarse es un error muy común. Suplementar sin diagnóstico, porque nos puede estar haciendo perder plata o llevándonos a un estado incluso de toxicidad o de aumento de radicales libres, inflamación, ¿cierto? Por eso el tercer punto es no considerar el peligro de esa inflamación. Eh, Otro error común es tomar hierro en el post-entrenamiento y acompañar la ingesta de hierro con lácteos. Puros errores comunes. Yo tenía un amigo que, no, yo toda la mañana me tomo el hierrito y también lo paso con yogur para tener el carbohidrato del entrenamiento en el yogur, más con la proteinita y el calcio del entrenamiento, perdón, del yogur, poder tener más calcio, que es parte importante del proceso de contracción muscular. Y yo le decía, pues no estás haciendo nada porque calcio tenés suficiente, tanto tenés que todos tus huesos están hechos de calcio. Obtener las fuentes de calcio es mucho más sencillo que estar en los niveles óptimos de hierro, y por estar cuidando eso, que ni siquiera deberías estar cuidando porque era un hombre sano que no tenía ningún problema de desmineralización ósea, que no tenía ningún indicio de tener problemas de calcio. Por estar cuidando de eso, pues terminaba yendo en detrimento de su absorción de hierro, que era algo que sí necesitaba para entrar a niveles óptimos. Eh, Conclusión, el hierro no mejora el rendimiento. O sea, no es que si yo estoy acá y empiezo a tomar hierro, voy a andar más. No, el hierro nos va a permitir rendir, nos va a permitir expresar nuestro potencial. No nos va a poner por encima de nuestro potencial, no, nos va a permitir expresar nuestro potencial. Y una falta de hierro nos va a condicionar nuestro potencial. El déficit en hierro suele ser silencioso, es muy frecuente. Acuérdense las prevalencias que les hablé al principio de la charla: entre un 15 y un 35% en hombres, entre un 30 y un 50% en mujeres. Entonces, hay que evaluarlo. Si no lo evaluamos, muchachos, vamos a tenerlo y no nos vamos a dar cuenta. Eh, Siempre que vayamos a intervenir, que sepamos desde dónde estamos interviniendo, que sepamos si estamos en un estado subóptimo, que sepamos si estamos en un estado de anemia, que no agarremos simplemente a tirar suplemento a lo loco, sino que nos evaluemos y buscar las maneras más eficientes de poder absorber ese hierro junto con vitamina C. Una de mis recomendaciones es, y el desayuno es un buen momento para adaptar o para captar este micronutriente. Vitamina C, hierro, junto con algo de carbohidratos en el preentreno pueden ser una muy buena opción, ¿sí? En esos días de baja intensidad, repito, los días de alta intensidad, lo que necesitemos para rendir, ¿cierto? Pero en los de baja intensidad es una muy buena opción. Y cuando lleguemos a entrenar, ahí sí ya nos tomamos el recovery, ahí sí ya nos tomamos la proteína, que va a tener también calcio y todo eso otro. Pero que esos días que nos tomemos, intentemos separar un poquitico la ingesta de ese hierro con vitamina C del entrenamiento en la medida de lo posible. Ojo, que es que inhiba un poco la absorción. No es que ahora yo diga, no, no voy a entrenar para poderme tomar el hierro. No, tampoco, no se trata de llegar a esos extremos. Si bien el hierro es más pues o es de mayor fácil absorción en las mañanas, no implica que si por mi trabajo yo tengo que entrenar muy madrugado y no me da para tomármelo en las mañanas, no me lo pueda tomar en el almuerzo. No, sí se puede. ¿Que va a estar dejando un poquito sobre la mesa? Sí, pero no importa, no importa. Lo importante es ir llegando a esos niveles óptimos, aunque nos tardemos un poquitico más. Es preferible eso antes que agarrar a tomármelo todos los días en ayunas y que termine con una úlcera y sangrando por el estómago, porque ahí sí metemos las patas. Hay personas que no les pasa nada. Hay personas que se toman el hierro con vitaminas en ayunas y no les pasa nada. Yo les cuento mi experiencia, las veces que lo he hecho, porque me he encontrado por debajo de niveles subóptimos, me va súper bien. Eso sí, si me lo agarro a tomar diario, me cae pesado. Pero si lo ciclo, como les explicaba acá, los días de baja intensidad, descanso activo, días de resistencia aeróbica y descanso total, me ha ido súper bien a mí. Eso también tienen que ir explorándolo cada uno. Ojalá
ya con un resultado claro de evaluación y en compañía de las indicaciones, al menos de Alexandra, en la cita de nutrición. Muchachos, esa es la charla, espacio de preguntas. Les tengo este regalito que les prometí desde la primera diapositiva con este código de acá abajo, hierro-THRD. Solo por hoy van a tener descuento en el test de hierro, ¿sí? Solo por hoy. ¿Dónde se encuentran? En nuestra página en la tienda 3 o incluso les voy a copiar por acá en el chatcito el link de donde pueden encontrar como los test. Ahí también hay uno de vitamina D que creo que también les sirve el mismo código de descuento solo por hoy. Pero la idea es que ya aprovechemos para hacer preguntas. Si tienen alguna, pues que me cuenten. Ahí les dejé el linkcito en el grupo por si hay alguno interesado en hacerse pues el autotest, que a mí me parece una muy buena opción para empezar, ¿cierto? Para empezar. No sé, muchachos, ahí si tienen dudas, los leo por acá en el chat. O si alguien quiere prender el micrófono, también bienvenido. Hola Pablo, de nuevo Mónica. Te pregunto en mi caso que pues tengo ya una anemia ahí fuertecita. ¿Sería mejor suplementar diario mientras que se estabiliza y ya después ver con los paraclínicos cómo funciona? Sí, sí, sí. Me parece clave que en tu caso, ojalá puedas estar suplementando diario. Yo te voy a decir cómo lo haría yo en tu caso. ¿A qué horas entrenas? 4:30 de la mañana más o menos, Listo. en Bogotá. Los, listo. Los días de descanso activo, sonado suavecito, descanso total. Esos días yo me tomaría el hierro con vitamina C en ayunas junto con un carbohidrato o junto con algo que no tenga lácteos, ¿sí? Ya no sé, pues ahí dependiendo de lo que tengas tú para comer antecitos de entrenar, ¿cierto? Los días de intensidad, yo sí me comería alguito un poquitico más grande y no me tomaría el hierro en la mañana, sino que ese preentreno para que puedas sacar bien la intensidad de tu entrenamiento, acabas de entrenar, tomas la proteína, porque esos días de alta intensidad hay que tomar la proteína, y yo esperaría hasta después del almuerzo, ahí sí, para tomar el hierro, que seguramente si entrenas a las 4:30, yo supongo que a las 10 ya te tomaste, a las 7 perdón, ya te tomaste el recovery, ¿cierto? Sí, Entonces, de 7 a 10 de la mañana ya debes haber digerido por completo lo que traía ese recovery. Entonces, ya cuando llegue el almuerzo, no va a haber ningún producto de calcio, ni va a estar presente la epsidina por la alta intensidad. Entonces, ya vas a poder almorzar, tomarte el hierrito, no te va a caer pesado y así vas a poder tomártelo todos los días. De una manera los días suaves y de otra manera los días duros, pero lo vas a poder tomar casi que a diario y buscar y sacarle como el mayor provecho gracias. a ti. Bueno, creo que no hay muchas más preguntas. Eh, Se nos fue larguita la charla, casi una horita completa y un par de minuticos. Espero que les haya gustado. La idea es que, como ya saben, hace tiempito venimos haciendo charlas. Vamos a intentar de que cada vez sean un poquito mejor. Aracelis pregunta, ¿qué hierro recomendamos? Eso depende mucho, ¿cierto? Nosotros recomendamos normalmente aquellos que estén hechos a partir de fumarato ferroso por su alta biodisponibilidad. Entre ellos está el anemidox, por ejemplo. Y para esas personas que tienen molestias gastrointestinales secundarias al consumo de este tipo de suplementos, les hemos recomendado bisglicinato de hierro, que lo trae, por ejemplo, la marca Now, que es un poco menos biodisponible, o sea, no se absorbe tanto, pero cae mucho mejor en el estómago y genera menos molestias gastrointestinales. Entonces, por ahí va a ir la recomendación entre uno y el otro. Andrés, no, muchas gracias a ti también ahí por la atención, gracias a todos por estar ahí conectados en la charla. Voy a dar un minutico más para responder preguntas
y sí le agradezco a Alexis de que vamos finalizando la grabación.